Bueno, buenas noches a todas y todos. Gracias por venir, por acercarse acá al stand de Ediciones IPS. Para quienes no saben y también para quienes saben, Ediciones IPS es una editorial muy particular, es una editorial militante que busca poner a disposición del gran público las ideas cuestionadoras de este orden social capitalista, ideas que permitan pensar en un horizonte distinto, en un horizonte sin explotación ni opresión, y por eso tenemos un catálogo que recorre desde autores clásicos del marxismo como Lenin, como Trotsky, como Gramsci, colecciones de historia, colecciones de literatura y revolución también, y tenemos también colecciones que recuperan la tradición del pensamiento marxista en ecología y también en ciencia, ¿sí? Que existe toda una tradición de pensamiento marxista en ciencia que es poco conocida, y como las otras creemos que es un aporte muy importante para pensar hoy frente a los nuevos problemas históricos a los cuales nos enfrentamos, recuperar ideas y experiencias y ponerlas a disposición para poder pensar en cada una de estas áreas. En este caso estamos presentando un libro de Lev Vygotsky. Es un psicólogo soviético, también es un filósofo, lingüista y educador. Este es el segundo libro que estamos presentando de él, se llama Lecciones de Paidología, y para presentarlo tenemos el gustazo de que está acá con nosotras y nosotros Alejandro Ariel González, que es traductor no solo de la obra de Vygotsky, sino de la obra de Dostoyevsky y de muchísimos otros autores. Hace un trabajo muy importante en la traducción del ruso al castellano. Así que para arrancar le voy a dar la palabra a él. Así que, bueno, arrancamos con Alejandro. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y acá, bien, ahí, pegado. Bueno, yo simplemente desde mi lugar de traductor y quien tiene el contacto directo con los textos de Vygotsky en lengua rusa, celebro la publicación de este libro, que como decía Juan, ya es el segundo que tienen. El primero lo tienen por ahí, el significado histórico de la crisis de la psicología. Este es el segundo, y estamos seguros de que, bueno, la idea es que siga habiendo más libros de Vygotsky, y me parece muy bueno que en Argentina exista este impulso editorial por publicar. ¿No se escucha? Si grito, más no se le da, ¿no? Porque estoy medio... Entonces, celebrar que desde Buenos Aires se esté recuperando, reinterpretando la obra de Vygotsky a partir de un acceso nuevo, un acceso sistemático a los textos en lengua rusa. Es todo un tema, no lo puedo desarrollar ahora, el tema de la textología, de la historia de los textos de Vygotsky, cómo circularon en la Unión Soviética, los largos problemas de censura que tuvieron en la propia Rusia, cómo cuesta reconstruir los textos originales. En Rusia hay gente que más o menos esporádicamente trabaja sobre esta cuestión. Entonces, solamente estando al tanto de ese trabajo y pudiendo acceder a documentos fieles, uno sabe que está traduciendo un texto completo de Vygotsky, ¿sí? El texto tal como salió de su pluma, sin la intermediación de censores en la época soviética. A eso se puede agregar otro gran problema que está en la tradición de Vygotsky en el mundo hispanohablante, es que todavía la mayoría de los textos que circulan de Vygotsky no se han traducido del ruso, sino que son traducciones en su mayoría de la lengua inglesa, que agregan otro problema. Además de que se encontraron o no supieron resolver los problemas que tenían las fuentes originales, a su vez en la edición, en la tradición académica anglosajona,
le metieron mucha mano a los textos de Vygotsky, lo tradujeron como quisieron, de manera muy capciosa, con una censura mucho más brutal que la de la propia censura soviética, que era mucho más sutil. Y entonces Vygotsky, tanto por lo que viene de Rusia como por lo que ha llegado a través de, sobre todo, Estados Unidos, son textos de los que hay que desconfiar mucho. Entonces, ahora lo que se está haciendo en estos últimos años es proveer al castellano ediciones completas, fidedignas del ruso, sobre todo, en algunos casos incluso con la comprobación del manuscrito de Vygotsky, con el puño y letra de los textos de él, que despeja toda duda sobre las intervenciones de los censores soviéticos. Yendo a y para ir cerrando mi breve introducción, yendo a este libro concreto, Lecciones de Paidología, yo hace años que vengo traduciendo la obra de Vygotsky y fue muy agradable, y si ustedes están más o menos metidos en su obra, van a encontrar algo distinto en este texto, porque se llama Lecciones de Paidología porque literalmente son lecciones que él dictó en la universidad, ante personas que estaban haciendo el profesorado. Entonces era muy agradable traducir a Vygotsky, porque más que estar siguiendo un texto escrito, ¿sí?, las dificultades que impone la lengua escrita, la sensación es que uno está asistiendo a la clase de Vygotsky, como cuando en cualquier universidad uno lee los teóricos desgrabados, que uno ya sabe, la materia deja a los teóricos en Gambito, ahí en Polanyi, y uno lee y ya reconoce la oralidad, ¿no? Uno no está leyendo un texto concebido para ser editado y con muchas instancias de revisión y una lengua escrita, sino que son desgrabaciones. Entonces hay repeticiones, hay de palabras, de conceptos, ¿no? Como cualquier buen profesor, yo lo que descubrí traduciendo este texto es que Vygotsky era muy buen docente. Además de lo que fue como teórico, era muy buen docente. Yo así daría clases, ¿no? Porque él sabe recuperar, explica un concepto, 2 clases después lo retoma desde otro lugar, y con lo justo lo vuelve a poner en el lugar donde lo había dejado y avanza. Se nota que tiene empatía para usar un concepto muy polémico y moderno, ¿sí?, contemporáneo. Es una persona que está atenta a lo que él dice, qué reacción tiene eso en los oyentes. Y desde ese lugar me pareció algo muy novedoso. Lo hace también muy ameno a la lectura, ¿sí? Porque si bien tiene momentos, por supuesto, de abstracción y de que hay que leer con cierta atención para seguir el hilo, no es un tratado de psicología, no es un tratado de pedagogía que implique una lectura tan concentrada. Es como, ya digo, es como estar escuchando así ¿cómo es que se llaman ahora estos cuando se deja un Spotify, ¿no? Un podcast. Es como ir dejando es como esa, la sensación es ese, el registro, ¿no? Está escuchando una exposición, la puede ir leyendo, y hay momentos incluso muy visuales, con un poco de imaginación uno se imagina al estudiantado ruso en los años 30, en años muy difíciles, ¿sí? Vygotsky ahí con ellos, con una pizarra y explicando conceptos que tienen gran actualidad, que dicen mucho hoy, y es como de alguna manera uno está, quizás eso se nota cuando uno lo traduce y está semanas y semanas con un mismo, pero uno está como metido en la atmósfera de la Unión Soviética de los años 30 y pico, ¿no? Uno está un poco en ese mundo, imagina cómo era esa clase, las interacciones, uno puede entrever entre los conceptos un poco eso, la dinámica de una clase ya de casi hace 90 años, ¿no? Y eso es básicamente lo que yo quería señalar, digamos, este carácter de... Incluso es una buena introducción para quien no conozca la obra de Vygotsky, ¿sí? Si alguien dice, yo me quiero meter en Vygotsky, es un buen título para alguien, ¿no? Decir, anda viendo por dónde va, ¿no? Vygotsky después desarrolla otras cosas, pero porque se va empapando de los conceptos de Vygotsky de una manera muy didáctica, ¿no? Esa es quizás la palabra clave, ¿no? Es un texto muy didáctico, son clases recuperadas casi por azar. Eso se cuenta es muy interesante también leer la nota de la autora de la nota de la edición rusa. Casi por azar encontraron unos, ¿cómo es la palabra? No, desgrabaciones.
Los estenogramas, que bueno, fue dificultoso, porque siempre fue con Vygotsky dificultoso reconstruir su letra, escribía con muchas abreviaturas, había que... Bueno, hay todo un trabajo arqueológico ahí con el que tuvieron que lidiar los editores rusos, por suerte ya no nosotros, pero de todas maneras llevar ese texto a un libro implica también un trabajo, como digo, de interpretar lo que quiere decir el autor, cómo lo dice, aligerar un poco, porque bueno, hay cierta aspereza propia de la lengua oral. Nosotros hicimos después como una segunda vuelta, cuando el texto, tal como salió, de la primera horneada, digamos, hubo una revisión de estilo, claro, se notaba que es un texto muy, muy oral. Entonces, bueno, tratamos de darle cierta lógica, evitar ciertas repeticiones, ¿no? Que no quedara tan puramente, digamos, puramente el estenograma. Entonces, bueno, pero fue simplemente una pintura, una mano de pintura para agilizar la lectura, ¿sí? Pero el registro, la oralidad, me parece que es lo que uno de los principales capitales, ¿no? de este libro. Así que bueno, por mi parte celebrar que seguimos el año pasado estábamos acá, ¿sí? El año que viene espero volver a estar acá, ¿sí? Con otro título, porque lo que se está haciendo, a veces uno trabaja, eso me pasa quizás más a mí por mi vicio profesional, que estoy muchas horas solo en casa con la computadora, entre cuatro paredes, y uno no dimensiona a veces lo que está haciendo. Pasa, ¿no? Y uno a veces con los años empieza a darse cuenta de que esto está teniendo impacto en América Latina. Ahora está empezando recién, si bien yo a Vygotsky lo empecé a traducir hace más de 20 años, algunos libros recién ahora están empezando, me llegan comentarios o de Perú o de México. En México ya me dijeron hoy que están interesados en hacer una compra de este libro. Entonces es como que a veces los libros tienen su historia. Uno trabaja y deja ahí, bueno, ya está. Y después quizás eso empieza, y de lo que estoy seguro es que en castellano se está empezando a leer, yo creo que por primera vez en serio y sin la mediación de la Academia de los Poderes Centrales, la obra de Vygotsky, y eso es esencial, ¿no? Leer a Vygotsky sin la mediación europea o estadounidense, que es una mediación de la que es bueno ser consciente, pero hay simplemente que ponerla como lo que es una mediación, y puede haber otra, ¿no? Una apropiación más desde nosotros. Así que bueno, te doy... Bueno, ahí está, ahí se escucha mejor. Bueno, muchas gracias. Alejandro, un poco retomando el hilo, con Alejandro nos conocemos más o menos, creo que desde 2009, 2010. Yo leí su traducción de Pensamiento y Habla, la primera traducción completa al castellano, y creo que a nivel mundial de la obra Pensamiento y Habla de Vygotsky, la más conocida. Para que se den una idea, la que se usa en muchos lugares es una edición que tiene un cuarto de lo que es el libro original. Alejandro lo repuso, él hizo un prólogo en su momento, y a mí me fascinó descubrir ese autor que era que ya me parecía que tenía ideas brillantes y súper atractivas, pero descubrir además que era un marxista que usaba para discutir con Piaget las ideas de Lenin, por ejemplo, de materialismo y empirio-criticismo, que estudiaba el desarrollo de la conciencia del mismo modo y utilizando la misma dialéctica que usaba Marx en El Capital, los mismos conceptos que usaba Engels e incluso Trotsky, y todo eso estaba borrado de su obra, y hasta hace no mucho estaba borrado, y parte del trabajo que estamos haciendo también con Alejandro en la editorial es recuperar la obra de Vygotsky en lo que él consideraba la piedra fundamental de su obra, el método marxista para poder pensar en algo tan complejo como la psicología y otras disciplinas. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya habíamos charlado hace como 10 años sobre un libro que es El significado histórico de la crisis de la psicología, que también es el primero que editamos acá, que es la primera edición a nivel mundial que repone las referencias centrales de la obra de Vygotsky justamente en Marx, Engels, Trotsky, Lenin, que habían sido censuradas. Quería empezar
por una pregunta que es, bueno, ¿por qué recuperar la obra de Vygotsky, ¿no? ¿Y por qué es necesario recuperarla y hacer todo este trabajo? Bueno, ¿por qué recuperarla? En primer lugar, con un sentido práctico, al que me voy a referir después, pero que se podría resumir diciendo que es un producto de la Revolución Rusa y del marxismo, poner el método marxista para pensar una ciencia emancipadora, una psicología que aporte a otra sociedad sin explotación, sin opresión, el proyecto de la Revolución Rusa. Vygotsky fue parte de ese proyecto. Su obra psicológica la construye al compás de pensar otra educación, de pensar otra ciencia, de pensar otra neurología, otra psicología, otra lingüística, etc. Y ese proyecto y esa relación muchas veces se ha dejado de lado. Así como se dejó de lado el marxismo, también se dejó de lado que Vygotsky era profundamente anticapitalista, socialista, y desde el principio hasta el final está pensando una ciencia con ese fin social. Entonces es muy necesario para pensar hoy en psicología, para pensar hoy otra educación, para pensar hoy otra medicina y pensar el objeto de este libro, que es el desarrollo, algo tan importante como el desarrollo infantil, desde un punto de vista no reduccionista, no mecánico, dialéctico, y teniendo un ojo en el desarrollo infantil y al mismo tiempo un ojo en la crítica de la sociedad en la cual se da ese desarrollo, algo que la ciencia hoy, muy moldeada por puntos de vista reduccionistas y mecanicistas, deja de lado. Deja de lado el carácter profundamente histórico del desarrollo, y Vygotsky pone en el centro justamente la relación entre esa historia y la biología, y rompe las dicotomías a las cuales estamos acostumbrados en psicología, entre adentro y afuera, individuo, sociedad, interno, externo, innato y adquirido. Entonces, eso para empezar. La obra de Vygotsky es muy censurada, como les decía, por la circulación académica y la circulación stalinista, ¿sí? Ahora me voy a referir a eso, pero la disciplina paidológica en 1936 es directamente censurada por el stalinismo, y eso tiene efectos en su obra. Y cuando empieza a circular la obra por medio de una recuperación académica, lo recortan porque opinan que el método marxista no es importante. Entonces, eso es importante recalcarlo. Dicho esto, la obra de Vygotsky, muy rápidamente, es una obra muy breve temporalmente, pero muy extensa en cuanto a los temas. Desde 1917, Vygotsky, que se había recibido de filósofo, empieza a trabajar en el sistema educativo, en el sistema cultural soviético. En 1924 empieza, convocado por Krupskaya y por Lunacharsky, a contribuir al sistema educativo soviético. Las obras como Psicología Pedagógica o Psicología del Arte son de ese periodo. El libro que tradujimos primero, El significado histórico de la crisis de la psicología, es de 1926 y establece el problema del dualismo como central dentro de la psicología y el lugar que tiene el marxismo para construir una psicología científica. Una guía para la acción científica, al contrario de la concepción stalinista, que más bien intenta resolver todo con citas de Marx y de Engels sin hacer ciencia. Entonces, un punto importante de lecciones de paidología es que acá estamos ya en el último Vygotsky. Es Vygotsky de 1933-1934. Ese proyecto de realizar esa psicología científica lo llevó adelante casi por 10 años, y acá encontramos una síntesis de un montón de problemas que previamente estaban simplemente formulados, nada más. Entonces, además de ser clases de Vygotsky muy accesibles, es una síntesis de su pensamiento más elaborado. ¿Qué encontramos en lecciones de paidología? En primer lugar, como decía Alejandro, son clases, y quisiera detenerme rápidamente en el título. El título se llama Lecciones de Paidología, y bueno, charlábamos acá con Fede y con Ibi
hacer el libro con Fede y con Ivi, también con Alejandro, que son compañeros de militancia también, junto también a otros compañeros, fue algo que estuvo muy bueno. Se abrió todo un intercambio para pensar la educación, para pensar la ciencia, que vamos a continuar. Y es un poco lo que permite una obra así. Pero hablábamos de que la palabra paidología es muy poco conocida, ¿sí? Sin embargo, es bien recibida. Estamos ahí intentando desentrañar por qué, de qué se trata. Bueno, ¿de qué se trata la paidología? La historia de la paidología es muy particular, súper interesante. Y Vygotsky es uno de los paidólogos que intenta desarrollar una paidología desde el punto de vista del marxismo. Pero muy rápidamente el proyecto de una ciencia del desarrollo del niño o de una pedagogía científica surge como un proyecto transdisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, internacionalista. Hay un montón de debates, intercambios sobre cómo fundar científicamente la pedagogía. Hay congresos, intercambios, y la Primera Guerra Mundial corta eso. Se termina, no hay más intercambios, y eso entra en un proceso de disciplinarización. O sea, lo que antes era una interdisciplina, tener en cuenta en el desarrollo los aspectos biológicos, médicos, culturales, psicológicos, pasa a estar ocupado por disciplinas particulares. El gran problema, uno de los grandes problemas de la ciencia actual, moderna, moldeada por la lógica del capital, es la disciplinarización, en la cual cada problema es estanco y no se dialoga entre sí, ¿sí? Y ligado a eso, un montón de negocios, ¿sí? Buscar causas únicas, no encontrar las dinámicas complejas y transformarlo en un negocio. Bien, ese proyecto queda cortado, pero se desarrolla en un país, en la Unión Soviética, después de la Revolución. Y los bolcheviques, con Lenin, con Trotsky, con Krupskaya, Lunacharsky, buscan los últimos desarrollos de la pedagogía y buscan que el Estado obrero pueda fomentar y volcar recursos para una ciencia pedagógica al servicio de pensar una educación y una niñez emancipadora, y la paidología es parte de eso, ¿sí? Entonces es muy notable cómo eso se desarrolla dentro de del Estado obrero soviético previo a la estalinización, y el lugar que le dio el Estado obrero junto al psicoanálisis, junto a la reflexología, un desarrollo inédito en la historia del siglo XX dentro de la ciencia, que incluye la biología, que incluye la física, que incluye el derecho. Bueno, algunas de las cuestiones que estamos recuperando. La ecología, por ejemplo, también. Entonces Vygotsky es uno de los paidólogos que particularmente desarrolla una paidología desde el marxismo, ¿sí? Bien, el libro tiene, para no ocupar mucho tiempo más, dos partes. Bueno, antes que seguir, en Argentina también conocimos mucho haciendo el libro. Encontramos que hay un desarrollo paidológico en Argentina, un laboratorio de paidología en la Universidad Nacional de La Plata con Víctor Mercante, ¿sí? Desde un punto de vista muy particular, bastante positivista, pero como proyecto estuvo en Argentina también. Bien. El libro tiene dos partes, toda una primera parte en la cual Vygotsky se dedica a las cuestiones más generales sobre el desarrollo, cómo entender el desarrollo del niño en su totalidad, cómo entender el problema de la herencia genética. Por ejemplo, Vygotsky dice que la herencia genética hay que tenerla en cuenta en cómo se relaciona con el ambiente social, en cómo se relaciona con el desarrollo de la conciencia, como un prisma. Es un prisma que tiene múltiples posibilidades. Esto contrasta mucho con toda una tendencia biologicista y geneticista que, por ejemplo, atribuye todo tipo de cuestiones a el genoma de una persona. Un determinismo biológico muy fuerte que está dando vueltas. Define el desarrollo como la emergencia de lo nuevo, ¿sí? Contra la visión reduccionista. Lo que dice Vygotsky es, en el desarrollo está apareciendo, en el desarrollo infantil de cualquier persona, está apareciendo algo nuevo que no se puede explicar por lo previo. No podemos explicar la emergencia de la conciencia, de la emocionalidad propiamente humana, si apelamos solamente a la biología, ¿sí?
lo contrario de tendencias como el mainstream de las neurociencias, por ejemplo, o peor todavía, la psicología evolucionista, un ultradarwinismo que atribuye todas las características del ser humano a la evolución biológica, ¿sí? Desde el machismo hasta últimamente, por ejemplo, el trastorno de déficit atencional. Bueno, existe el trastorno de déficit atencional, bueno, debe ser biológico. Bueno, si es biológico debe ser evolutivo. Bueno, debe ser una ventaja adaptativa. Entonces, quienes tenían trastorno de déficit atencional hace cientos de miles de años podían cazar o comer mejor. Bueno, ese es el razonamiento, no estoy inventando nada, está en los papers de la ciencia reduccionista que da explicaciones a un problema central para la niñez como es el trastorno de déficit atencional. Vygotsky, frente a eso, nos plantea que es un proceso complejo, que es un proceso dinámico, estructural y genético, donde hay que tener en cuenta la función que está desarrollándose a partir de la comunicación social. Por ejemplo, el medio para Vygotsky es un medio social, tiene un concepto que es el de vivencia. El medio tiene que ver con cómo ese niño lo está vivenciando desde su personalidad consciente. Eso tiene un desarrollo y de lo que se trata es de conocer cómo se da ese desarrollo. Situación social del desarrollo, también hay un montón de ejemplos que están muy buenos de Vygotsky porque el libro está lleno de ejemplos de cómo la misma situación en una familia es vivenciada de forma completamente diferente por diferentes hermanos. ¿Sí? Lo mismo sucede en las escuelas y ese concepto se está retomando, seguramente van a hablar Ibi y Fede de esa cuestión, para pensar en la escuela y no caer en un individualismo metodológico, en pensar el niño separado de su ambiente social. Zona de desarrollo próximo, el concepto más conocido de Vygotsky, pero muy poco comprendido. Acá está explicado de varias maneras diferentes y Vygotsky ahí lo que busca es establecer un concepto dialéctico que permita entender las posibilidades del desarrollo y explica que la zona de desarrollo próximo tiene un trasfondo en el cual el desarrollo de las funciones psicológicas propiamente humanas, la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento, tiene un origen social, ¿sí? El origen de nuestras capacidades propiamente humanas es social y es colaborativo. También contrasta profundamente con la idea de naturalizar la mente humana como una cuestión puramente individual y atribuirle el egoísmo, por ejemplo, la competencia, como buscan hacer quienes naturalizan al capitalismo como único sistema social posible y natural. Finalmente, una cuestión, hay varias otras, pero resalto una última cuestión del libro, la importancia de las crisis, ¿sí? Leo un breve extracto del libro. Vygotsky dice: cada crisis en el desarrollo infantil se presenta como una emancipación del niño, como el crecimiento de su actividad, como su separación de quienes le rodean. Pero esa separación, esa diferenciación y esa actividad no significa necesariamente un aislamiento, sino el surgimiento de relaciones más complejas. Y Vygotsky hace una periodización en la segunda parte del libro sobre las diferentes edades, que no son cronológicas, sino que tienen que ver con este desarrollo, y plantea que entre el nacimiento y la adolescencia, la adultez, hay 6 crisis, y que cada una de esas crisis es súper importante. Si no se desarrollan esas crisis, aparecen problemas en el desarrollo. Y yo pensaba que esto contrasta muchísimo con la idea de que la crisis en el desarrollo de un niño, que son periodos donde, por ejemplo, el aprendizaje es difícil, ¿sí? Esas crisis son enfocadas desde una perspectiva medicalizante, una perspectiva que reduce el desarrollo del niño a la pura biología y normaliza el desarrollo de la niñez. Para Vygotsky, algo central, que es la crisis donde se están formando nuevas capacidades, al cual hay que darle lugar, hay que darle, primero comprender lo que está pasando y después darle lugar. Para la ciencia médica hegemónica actual y que está muy metida en cómo son los sistemas educativos, son problemas que hay que solucionar, por ejemplo, con medicación.
O sea, ¿cuántas de esas crisis hoy pasan por el tamiz de una normalización del comportamiento sin ver ahí que se está desarrollando algo nuevo, sin intentar buscar nuevas potencialidades? Bueno, me parece algo muy, muy contrastante con los enfoques actuales. Bueno, se podría hablar muchísimo más del libro. Lo último, estamos publicando este libro en momentos donde el capitalismo muestra lo que le depara a la niñez, así como lo que le depara al conjunto de las mayorías trabajadoras. Crisis económicas, crisis climáticas, la destrucción del planeta, las guerras, genocidios como el que estamos viendo en Gaza. Cada vez que vemos lo que está sucediendo en Gaza con la niñez, es un índice de cómo el capitalismo toma a la niñez. Y yo creo que eso contrasta profundamente por el vértice con el tratamiento que le daba la Revolución Rusa y la cual esperamos darle los marxistas y quienes peleamos por una sociedad sin explotación ni opresión a la niñez. Este libro intenta hacer un aporte para pensar en este sentido. Es parte de un proyecto internacional de recuperación de la obra de Vygotsky, del cual estamos muy contentos de participar. Y esperamos que abra una reflexión en este sentido y que el público amplio al cual está dirigido lo pueda tomar en sus manos y ponerlo en juego para pensar hoy en otra educación, en otra salud, en otra psicología y en otra sociedad lejos de la explotación capitalista a la cual estamos viendo día a día. Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Bueno, ¿cómo está la capacidad de concentración? Bien, bueno. Bueno, primero obviamente agradecer sobre todo, veo muchos compañeros y compañeras docentes, eso es bueno, porque sabemos que estamos cada vez sumando más horas de trabajo, así que estar acá y poder quizás alcanzar algún tipo de reflexión pedagógica es muy positivo. Bueno, mi nombre es Ivana Otero, yo soy docente de escuela pública, hace más de 10 años que trabajo en el barrio de Lugano, así que no por hacerlo romántico esto, pero la realidad es que mi lugar de formación sobre todo han sido las escuelas, es el aula, digamos. Así que es raro quizás estar en la Feria del Libro presentando un libro con esta profundidad teórica y obviamente práctica, pero nos animamos con Fede a la propuesta que nos hizo Juan, porque creemos que hay por lo que decía Juan también, ¿no? Hay un nivel de profundidad de la crisis a nivel internacional, nacional, que todo se está poniendo en cuestionamiento y la educación también se está poniendo en cuestión. Así que poder abrir una reflexión y darle una perspectiva marxista, creemos que es momento de hacerlo. Así que simplemente es un puntapié para continuar, ¿no? Y yo quería quizás agarrar, por empezar, porque acá Juan hacía y Alejandro hacían un recorrido quizás por las diferentes tergiversaciones que se hicieron de la obra de Vygotsky, agarrando los conceptos, contando. Y a mí me llamaba la atención y quería agarrar desde esta mirada cómo el propio Lev Vygotsky, su propia biografía también ha sido, no sé si censurada o podríamos decir censurada, pero sí borrada por sobre todo en los institutos de formación docente. Y ahora voy a donde quiero ir. Vygotsky fue, además, producto de una camada de intelectuales revolucionarios y estuvo profundamente impactado por la Revolución Rusa. Y para hacerles, digamos, un pantallazo sobre eso, voy a leer, digamos, un fragmento de la reseña que escribe el propio Vygotsky a 10 días que estremecieron o conmovieron el mundo. Ayúdame, porque... que como ustedes saben es una crónica exhaustiva, digamos, que hace John Reed de las jornadas revolucionarias del 17. Y él intenta, digamos, expresar de una forma muy bonita, digamos, la relación dialéctica entre una dirección de un partido revolucionario y las masas revolucionarias, y lo hace así. Dice, quizás el problema más difícil de la historia sea la relación entre las masas y los héroes en los grandes eventos. El libro de Reed
revela la verdad de ese problema. Un corazón apasionado que envía sangre por todas las arterias de la revolución. Una mente aguda que somete esta sangre a un pensamiento matemáticamente exacto. Es por eso que esos 10 días conmovieron al mundo. Es decir, que nos alejamos completamente de un Lev Vygotsky que podemos ver en los institutos de formación docente totalmente edulcorado, ¿no? Dicho esto, bueno, obviamente contextualizarlo, ¿no? Él nace en 1896, muere en 1934, tiene, digamos, una vida muy corta de 37 años, muere producto de una enfermedad que lo persigue durante todos los años, que es la tuberculosis. Pero a lo que quería ir es que parte de su compromiso con las tareas de un Estado socialista en transición fue la educación, ¿no? Y nosotros creo que lo tenemos que retomar eso fuertemente. Y como decía Juan, hizo, digamos, un equipo con Krupskaya, una dirigente importante del partido bolchevique, la compañera de Lenin, junto con Lunarcharsky, y tomando además las pedagogías más avanzadas. No era gente dogmática, no, tomaban las pedagogías más avanzadas a nivel mundial, por ejemplo, la de John Dewey, que ustedes saben que es un filósofo, educador estadounidense, que fundó la escuela activa, la escuela nueva, y llevaron adelante una tarea que no era para nada sencilla, ¿no? Que era justamente poner a la clase obrera como clase dirigente de su propia sociedad. Y para eso tenían el problema que dentro de la gran extensión territorial había, producto de años de zarismo, de hambruna, de guerra, un analfabetismo muy, muy alto. Había el 70% de la población era analfabeta. Entonces ese fue uno de los primeros obstáculos que tuvieron que librar. Y en apenas, fueron unos 20 años, pero llevaron adelante una campaña fuertemente en donde involucraron parte de la sociedad y alcanzaron un 10%, o sea, redujeron a un 10% el analfabetismo. Además de la creación de escuelas, además de que la separación de la religión de la educación, además de problematizar los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir con esta parte. Para aquellos que les interese, hay un libro muy interesante de Sheila Fitzpatrick que habla, que es una biografía, ¿no?, de Lunarcharsky, que habla sobre la educación y sobre las artes, que los invito si quieren y si les interesa continuar con esta parte. Pero además, necesito el machete, y yo digo esto porque hay cosas que nos sirven para pensar actualmente, ¿no? Se puso en pie una enseñanza en base a la participación popular. Se pusieron en pie los soviets de la enseñanza, de la educación, o sea, traducido, asambleas, ¿no?, en donde participaban los trabajadores de la educación, participaban los estudiantes, participaban la comunidad educativa interesada en pensar la educación. Todas cuestiones en donde se insistía, ¿no?, que el pueblo realmente tome en sus manos las tareas de esta nueva sociedad y la educación en primer lugar en este caso. Después se puso en pie el carácter politécnico de la educación, que no tiene nada que ver con lo que podemos llegar a imaginar ahora. No estoy hablando de la escuela técnica, del distrito 20, ni nada por el estilo, ni la pluralidad de los oficios, sino que tiene que ver con una insistencia, digamos, del propio Marx, Engels, de romper con la división que tiene la sociedad de clases, de que por un lado está el trabajo manual, por el otro lado el trabajo intelectual, y se le propuso, digamos, a los estudiantes poder que comprendan, digamos, el conjunto del conocimiento intelectual, teórico ligado a la producción, para que lo puedan ligar, digamos, a la producción, pero a las propias necesidades de esa sociedad, ¿no? Esto, digamos, para terminar con esta primera parte, pero a mí, yo le decía a los compañeros, realmente, o sea, uno ya lo había estudiado, lo había visto, había escuchado compañeros, hay un montón de notas de elaboración de la Izquierda Diario, pero me sigue llamando mucho la atención que es una parte de la historia que es completamente desconocido en los institutos de formación docente, así que creo que nosotros tenemos que recuperar este legado, porque no solo es darle contexto a Lev Vygotsky, sino que también es el legado de nuestra propia clase como clase trabajadora, ¿no? Ahora voy a ir a otra parte, pero que tiene que ver con lo mismo, y quizás la parte
que más intentamos pensar con los compañeros. ¿Qué tiene que ver todo esto con lecciones de paidología, no? Bueno, Lev Vygotsky, a mi entender, quizás equivocada, fue una persona completamente obsesionada por pensar los problemas del desarrollo infantil. Toda la primera parte es muy interesante, no deja de ser, digamos, un libro de estudio, ¿no? Pero es muy interesante porque yo creo que, digamos, quiero volver a esto, pensar en el desarrollo infantil es pensar en el desarrollo de las futuras generaciones, no es cualquier cosa, es pensar en el desarrollo de la humanidad. Y él lo hace diciendo y partiendo de decir que las infancias y las adolescencias tienen sus propias leyes. E insiste con esa idea, tiene sus propias leyes. Y retoma algo que en realidad lo dijo Rousseau, pero yo creo que tiene actualidad, que dice, no podemos pensar a las infancias como adultos en miniatura. Es equivocado. Tienen sus propias crisis, como decía Juan, tienen sus propios cambios cualitativos, le llama las metamorfosis. Bueno, eso hay que prestarle mucha atención, hay que darle mucho protagonismo. Y a mí, eso me hizo pensar, ¿no? Porque si nosotros en la actualidad, si los docentes hoy no tenemos absolutamente ningún protagonismo en el pensar la educación, o sea, a nosotros no nos preguntan mucho sobre qué es lo que hay que enseñar, imagínense a las infancias y a las adolescencias, ¿no? Se les baja todo un diseño curricular con objetivos que son completamente implícitos. En ningún momento se les dice los objetivos de esos contenidos que se les va a enseñar, en ningún momento, y encima se los acusa, nosotros un poco menos porque somos gente más copada, pero se los acusa de que no tienen interés. O sea, desde el vamos está mal planteado, digamos. Entonces yo creo que hay una invitación a buscar, quizás romper con esto, y a involucrar, ¿no?, a los estudiantes en su propio proceso educativo, por este fundamento psicológico que nos da Vygotsky, fomentando la autoorganización, fomentando de que sean partes de lo que a ellos les pasa, porque es la única forma, creo, de que si los hacemos sujetos puedan también potenciar su propio desarrollo, ¿no? Y después otro tema que a mí me parece importante pensar, y ya con esto termino, que estamos en un momento, y yo creo que todos me van a dar la razón, que el sistema educativo cada vez se va haciendo, producto de las propias crisis, más exclusivo. Ya el año pasado estábamos hablando que el 60% de las infancias eran pobres. Cae de suyo, digamos, que los adolescentes van a empezar a pensar si les corresponde ir a estudiar o tienen que ir a trabajar o a cartonear. Eso es la realidad en la que nos sumergimos. Y nos encontramos con diálogos con compañeros y nosotros mismos que son, digamos, muy interesados en las adolescencias y en las futuras generaciones, que dicen, no, tenemos que incluirlos, hagamos capacitaciones de inclusión, debatamos sobre cómo hacer que esos estudiantes que les depara la pobreza estén dentro de la escuela. Desde ya que hay que hacer eso, pero solo eso podemos hacer. Y ahí Vygotsky nos da ese concepto, que ya lo mencionaba Juan, a mí me parece que es muy potente, que es el de situación social de desarrollo, que es un concepto en el cual no se puede pensar la infancia sin su medio social en una relación dialéctica. Para los que quieran, está en la página 187, ahí es toda la parte muy potente. Y habla sobre que además ese medio social, sobre todo para las infancias, es fuente de desarrollo. Fuente de desarrollo, dice, porque es el medio en donde está lo que esas infancias van a adquirir en un primer momento. Está el habla, están los conceptos, está la experiencia acumulada por la historia. Entonces, a mí me parece que si la situación social de desarrollo, digamos, es el punto de partida de los cambios más cualitativos que tienen los niños y las niñas, nosotros no podemos tomarlo de forma individual. No es uno u otro niño el que está en condiciones de pobreza.
¿no? Tenemos que tomarlo desde una problemática social. Y para hacerlo, yo creo que nosotros que tenemos que parar un poco la pelota y tenemos que pensar en las escuelas justamente cuáles son las situaciones sociales de desarrollo que están sumergiéndose las infancias y las adolescencias, hacerlo junto con la comunidad educativa y, ¿por qué no?, empezar a pensar que la lucha de clases también entre a las escuelas para pelear por otro tipo de realidad si realmente queremos pensar en las futuras generaciones. Y para terminar, porque yo creo que nosotros no tenemos, los que estamos acá por lo menos no queremos que la miseria de lo posible sea lo que les depare, hay una cita en 1926 del libro de Psicología Pedagógica que ya fue mencionado, que dice lo siguiente, que también era un curso que daba Vygotsky para estudiantes, ¿no? Para futuros docentes. Y dice, la educación es tan inconcebible al margen de la vida como la combustión sin oxígeno o la respiración en el vacío. Por eso, la labor educativa del pedagogo debe estar ineludiblemente vinculado a su trabajo social, creativo y relacionado con la vida. Solo aquel que asume un papel creativo en la vida puede aspirar a la creación en la pedagogía. Bueno, nos invitamos a tomar la tarea creativa y, robando una frase de Fede, de luchar por otras escuelas y al camino de conquistar una sociedad sin explotación ni opresión para las futuras generaciones. Es una frase del mayo francés, ¿no? Nosotros por ahora no inventamos nada. Lo que Ivy no dijo es que nos recibimos juntos en el Normal 1 hace 10 años y estamos intentando encontrar la zona de desarrollo próximo hace 10 años y no logramos encontrarla todavía, pero eso es una tarea pendiente. Bueno, agradecer también a Juan que nos involucró en este proyecto. Él ya venía estudiando a Vygotsky, sacando artículos en el semanario Idea de Izquierda, en Izquierda Diario. El involucramiento por parte de nosotros, obvio, tiene esa mirada más pedagógica o más educativa porque es el lugar donde nosotros tenemos en el aula. Hoy hay compañeras docentes, hay compañeras de mi escuela, está Eugenio que la veo por ahí atrás. Bueno, mi mamá también es profesora de educación especial, mi papá también hizo docencia. Es decir, hay un interés de cómo pensar Vygotsky desde la escuela o desde el aula. Y bueno, muchas veces nos preguntamos, yo tengo cuarto grado ahora en el Normal 5 en Barracas, y las preguntas que nos hacemos entre compañeras y compañeros son preguntas que están en el libro de Vygotsky, Lecciones de Paidología. Por ejemplo, ¿por qué estoy en un cuarto grado y hay chicos todavía que tienen sobredad, que tendrían que estar en quinto o sexto grado y no accedieron a la escritura todavía, no saben escribir? ¿Por qué hay chicos que están en cuarto grado y todavía se les dificulta escribir su nombre? ¿Cómo hacemos para trabajar como docentes con diferentes particularidades de diferentes chicos con necesidades especiales en nuestras escuelas cuando no tenemos todas las herramientas? ¿Están accediendo los chicos sí o no al conocimiento? ¿Se están educando? ¿Son educables? Un sinfín de preguntas que nosotros nos hacemos en las escuelas y que Vygotsky se las hacía, y no solo lo hacía en torno a lo social, a todo lo que decía Ives, lo que decía Juan, sino que además Vygotsky tenía un método particular que era analizar caso por caso, pero no para individualizar la situación de ese propio niño, sino para pensar el conjunto, el desarrollo. Y yo traje otro libro traducido por Alejandro, es un bodoque enorme, ¿no?, que tiene al final como unas especies de notas que hace Vygotsky, que debe tener esto que decía Alejandro, ¿no? Estaba escrito medio de una manera que después para la traducción debía ser un poco complejo, no sé cómo hiciste. Y acá la traducción es de Mijail, un niño. Pónganle el nombre que quieran los que están en escuela, Carlitos, Carlita, quien fuese, ¿no? Dice, Mijail es un niño talentoso y apasionado para el cual la vida cotidiana es demasiado aburrida. En la escuela no se interesa, roba, juega las cartas y es pendenciero. Vygotsky, al señalar el carácter cicloide del niño, lo describe con simpatía, comparándolo con un héroe del libro de aventuras y concluyendo que este caso escapa a todo análisis nacional. La cantidad de casos que ve Vygotsky en el libro, yo le pondría nombres, no lo puedo decir, nombres propios de mi propia aula, que estamos en esas situaciones. Y por lo general, o sea, yo cuando entré un ratito antes a la Feria del Libro hoy y le mandaba a Juan y a Ivy, uno va recorriendo la Feria del Libro y dice,
educar al cerebro en el niño y el cerebro, la fórmula para educar al niño. Hay muchos stand de esos. Y en este caso, hoy quien tiene, si se quiere, la iniciativa política y pedagógica de plantear cómo resolver estos problemas que son reales, si el niño está accediendo a la lectura, a la escritura, qué edad tiene, cómo transita la primaria, y empiezan a decir, no, bueno, yo estoy en 4º grado y el chico no sabe escribir. Es problema seguramente del nivel inicial. El de secundaria dice, llegan los chicos al secundario y no saben comprender texto. Es problema del nivel primario. Llegan a la universidad y dicen, el chico no comprende los textos, es problema del secundario. Y así llegarán hasta la abuela, básicamente, porque, o sea, uno le va echando la culpa al otro. Y la derecha tiene, en estos gobiernos, como el que estamos ahora transitando, como el de Milei, pero a nivel mundial, tienen una propuesta política y pedagógica, que empiezan a hablar, por ejemplo, que el gran error de las escuelas por el cual las niñeces no se desarrollan y no tienen un pensamiento, una lectura, comprensión de texto, es el adoctrinamiento. A este mismo horario se está haciendo, acá nomás, una jornada de protesta, un besazo, luego de lo que fue el crimen en Barracas de lesbo-odio, que asesinaron a una pareja de mujeres por parte del biógrafo de Milei, que es el que está todo el día en televisión y en radio diciendo que la homosexualidad es una enfermedad. Él no está adoctrinando en una ideología completamente reduccionista y está acá a unos están. O esa ideología de adoctrinamiento donde dice, claro, el niño es una tabula rasa, es una hoja en blanco, el docente le mete cosas en la cabeza, le hace marxismo cultural, son todos comunistas en las escuelas, entonces ese es el gran problema, cuando incluso en la gran movilización universitaria que tuvimos hace poco, también pusimos en cuestión que no es que el marxismo es una corriente teórica o académica predominante en la universidad, para nada. Son más las ideas neoliberales que hay en la universidad que las ideas marxistas. Y sin embargo el problema es del adoctrinamiento. O intentan en esa individualización de decir, bueno, el problema es del niño que no aprende, que no lee, dice porque no tiene mérito, no se esfuerza lo suficiente ese niño para llegar a la lectura, seguramente sea un problema en la familia, que no trabaja, que no le presta atención a su chico, a su chica en su escuela, es decir, culpa deliberadamente a las familias, obviamente por su situación social, por su situación laboral, y muestra que el camino es esa meritocracia de que yo tengo que pisarle la cabeza al de al lado, competir, esforzarme individualmente, y esa es la única manera que yo puedo no solo acceder al conocimiento, sino que puedo pensar en ser un buen ciudadano, llegar a algún lugar, después tener mi propia casa o lo que fuese. Y esa idea de meritocracia, con la idea de adoctrinamiento y lo individualista que es ese pensamiento neoliberal y reaccionario, también se lleva al mundo del trabajo. Entonces dice, bueno, porque la clave en la escuela, bueno, es que sepa leer y escribir, pero ¿para qué? Para el mercado laboral. En pandemia lo vivimos, que el gerente de Toyota, de la planta en Zárate, salió diciendo, no hay chicos que sepan comprender lectura para poder ingresar en mi fábrica y trabajar. Cuando era mentira, porque había un montón de pibes recibidos que estaban tirando el currículum en su fábrica. Es decir, la meritocracia con una idea emprendedora, primero ser tu propio jefe, trabajar en forma autónoma, autoexplotarse, o una educación ligada al mercado o a los diferentes nichos del propio mercado y del propio capitalismo, que hace que la educación se reduzca solo a que yo lo tengo que enseñar para mandarlo después a la picadora de carne que son las fábricas, y además que no se defiendan de ningún derecho. La derecha es clara con sus planteamientos políticos, con sus planteamientos pedagógicos, y nosotros nos tenemos que pensar con este desarrollo que hace Vygotsky sobre las infancias, sobre el desarrollo de la niñez, sobre una educación científica, sobre una psicología científica, lo tenemos que pensar en forma crítica nosotros también. Porque nosotros seguramente nadie de acá llega al aula y dice, no, Roca fue un capo. No lo decimos nosotros en la escuela eso. Es decir, cuestionamos los contenidos, el diseño curricular o la interpretación de la historia, lo cuestionamos en el aula. Pero sin embargo, siempre se cae desde el punto de vista incluso individual. Hay que desarrollar la autonomía del niño, muy presente en los textos de Vygotsky, cómo va desarrollando autonomía de pensamiento entre la memoria, la conciencia, qué operaciones maneja, en qué momentos, en qué edad.
pero sigue estando en el plano individual. El niño tiene que ser autónomo para resolver sus propios problemas. Cuando la autonomía no es una cuestión tampoco individual, sino, como bien decían los compañeros, estamos en un ambiente, es social, está en una casa, está en una escuela, está en un barrio, es decir, el conjunto del ambiente que va formando y que es fuente de desarrollo del niño. E incluso los sectores más progresistas que dicen que la educación tiene que ser crítica, es decir, generar una conciencia crítica en la cabeza de los chicos y de las chicas para que sean mejores, de alguna manera, sigue estando en el punto de vista que él tiene que ser un sujeto individual y crítico. Yo creo que el punto de vista que trae Vygotsky, incluso hay un debate muy interesante ahora, donde, que no sé si lo habrán visto, que Cristina Kirchner en su charla en Quilmes cuestiona que el gobierno de Milei dice que las pruebas UNESCO en el 2009, 2010, no me acuerdo exactamente el año, le dieron bien a su gobierno, porque todo el mundo cuestiona las pruebas estandarizadas que dice los chicos no leen, los chicos no escriben, están mal en matemáticas, están mal en lengua, están mal en ciencias. Y esas propias pruebas estandarizadas, lo único que miden son habilidades y competencias para el mundo del trabajo. O sea, no miden, que esto es lo que planteaba Juan, que me parece muy interesante el planteo de Vygotsky, miden solamente a lo que llegó el niño o la niña. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Escribís? Perfecto, escribe. ¿Comprendés este texto que te puse acá de literatura? Buenísimo. Hasta acá llegaste. Nunca miden lo que considera Vygotsky que es una de las claves para pensar el desarrollo infantil, es lo que puede hacer, primero metiéndole un poco de presión, ¿no? O sea, una pregunta, o sea, un poco más allá, alguna cuestión en matemática o en lengua que quizás no pueda resolver todavía solo, pero lo ve del pizarrón, lo ve de su compañero más capaz, lo ve del docente y empieza a imitar un poco, pero después es algo que en el futuro puede resolver por sí mismo, o sea, en forma autónoma. Eso no se mide en las escuelas. Nunca se mide cuál es el próximo nivel, por decirlo de alguna manera, el próximo pasito que puede dar el niño en su propio desarrollo, en su pensamiento, en su conciencia, en su memoria, en lo que fuese. Esta zona de desarrollo próximo, que muchas veces vamos a buscarla al aula y no la encontramos, para mí tiene una carga, un significado pedagógico muy importante. Cuando nosotros decimos que peleamos por una educación científica, obvio porque cuestionamos el carácter científico de los contenidos educativos. Argentina tiene una historia riquísima de los congresos pedagógicos, donde entre la educación religiosa y la educación laica y científica hubo un gran debate. Incluso en el propio congreso de 1882, los positivistas, los sarmientanos dicen abajo la educación religiosa, es decir, una educación, si se quiere, más científica contra el oscurantismo. Ahora, no es solo los contenidos que nosotros impartimos, no es solo la metodología que nosotros tenemos en las aulas para pensar en cómo potenciar este desarrollo, no es solo el intento, por ejemplo, de poder ayudar con ciertas problemáticas que tienen los chicos, que son muchas. Charlamos, no tenemos equipos de orientación escolar en las escuelas, psicólogos, psicólogas, médicos, nutricionistas, que nos ayuden con la cantidad de problemas que hay. Ahora, incluso esa forma de medir, en forma diagnóstica, los problemas exteriores del niño, tiene tal problema. Y lo que dice Juan, después le ponemos un sellito, lo mandamos a algún hospital, le dan algún tipo de medicamento y quizás se le pasará. Solo vienen, o sea, solo lo miramos desde el punto de vista de cuál es el problema externo que tiene el niño. ¿Y por qué no tenemos un equipo de paidólogos, diría Vygotsky, entre médicos, psicólogos, docentes, que no midan solo las problemáticas que tiene, sino que vean cuál es esa situación social de desarrollo, cuál es la zona a la que pueden avanzar tal grupo, tal otro, tal chico, tal otro chico? ¿Cómo podemos potenciar ese desarrollo? Porque está basado en un sistema educativo que solo mira hasta dónde se llegó y los problemas exteriores. Nunca se piensan en pensar una ciencia, una educación. Juan dice psicología emancipatoria. Koratayeva en lo que publicamos en Pedagogía dice pedagogía de la cooperación. Nunca se piensa de esta manera como un objetivo político y pedagógico que realmente pueda potenciar el desarrollo de las niñeces. Y nosotros estamos sacando este libro en el marco de que nosotros no solo que somos militantes, somos militantes del PTS, del Frente de Izquierda,
peleamos en las calles, en los sindicatos. Mañana estamos ante un paro nacional muy importante y también pensando en cómo tiramos esa ley bases en el Senado con la movilización. Estamos pensando en la huelga general, pero estamos dando una batalla ideológica enorme también. Porque no vamos a permitir que las ideas de estos reduccionistas que están acá a pocos metros en la Feria del Libro sea la que invade el pensamiento educativo, y al pensar como Vygotsky, que los docentes no pueden ser solamente docentes, sino que también tenemos que ser parte de la construcción de esta sociedad sin opresión y explotación. Bueno, queríamos abrir el micrófono para comentarios, preguntas, así que está abierto, si quieran. Comentarios, preguntas, algo. Ya que estamos, agregamos algo más cerca. Vygotsky en 1926 viaja por primera vez afuera de la Unión Soviética, a Londres, participa de un congreso de educación de la discapacidad de chicos sordos, y discute los métodos educativos, y hay un texto muy lindo de Vygotsky, y está en sus cuadernos de notas también lo que él está pensando en ese momento. Él dice, bueno, yo estoy acá y la verdad es que creo que tengo un punto de vista muy superior a los que encuentro acá, y no es porque esté yo solo, 1925, Londres, no porque yo sea brillante, sino porque hablo en nombre de otro proyecto social de la revolución y pienso la educación y la discapacidad desde ese punto de vista. Eso lo dice en sus cuadernos. Y después, en su ponencia, en el texto, él discute todos los métodos, el mejor método para poder desarrollar el lenguaje. Básicamente dice que más bien no hay una normalidad, sino que por diferentes vías se desarrollan las mismas capacidades de lenguaje y de pensamiento. Pero él dice algo que está muy interesante, a mí siempre me deja pensando, que es en una sociedad que tutela la infancia, en una sociedad en la cual la infancia no tiene derecho ni lugar para poder opinar y para poder decidir en la medida de sus posibilidades sobre su futuro, el mejor método que pensemos va a fracasar. Y pone como ejemplo cómo en el Estado obrero soviético las niñeces tenían lugar para organizarse en sus clubes, en sus centros de estudiantes, para poder debatir y discutir sobre su educación y sobre su lugar social. Bueno, me parece en el mismo sentido que decían recién Fede y Ivi, una muestra de el lugar que se le puede dar a las infancias como una posibilidad y como un prisma de posibilidades muy diferente a la naturalización de la cantidad de miserias subjetivas que encontramos, no solamente en discapacidad, no solamente en la niñez, sino en el conjunto de la humanidad. Así que bueno, quería compartir eso, nomás me pareció significativo. ¿Alguna pregunta incómoda? Dice Fede, lo que sea, bienvenidas. Buenas, son en realidad tres, no una, porque ustedes hablaban de cuáles son las relaciones que se pueden establecer, creo que es a partir de lecciones 7, con las neurociencias, digamos, ¿no? Un discurso que está como muy instalado y que me parece interesante ver cuáles son los elementos que podemos recuperar desde allí para disputar todos los sentidos que están presentes hoy en la feria. Eso por un lado. Por el otro, algo que está, por ejemplo, en la Escuela de Maestros, que es en Cava quienes se está formando, entre comillas, y hay una variedad importantísima de educación emocional,
¿no? Esa emoción, hay que ordenar todas las emociones, no pasa nada vivencial, no está esta idea, pero que está muy presente en esa formación. Y la última es cómo disputamos estos sentidos en estos espacios que decíamos de los profesorados, algo que me parece que podemos pensar o llevar a la mesa esta pregunta, desde qué lugares, ¿no? Digamos, esta presentación, digo, si tenemos pensado otras, en dónde y demás. Vamos respondiendo varios. Sobre la primera, primero hay que decir que las neurociencias tienen un mainstream, o sea, una corriente predominante que es súper reduccionista, súper biologicista, que está promovida mucho por los laboratorios, está promovida mucho por capitales que están buscando la respuesta a la psicología de una manera que no la van a encontrar, de un punto de vista reduccionista. Elon Musk, por ejemplo, tiene una compañía que busca responder las preguntas de la psicología por medio del sistema neuronal, ¿sí? Pero tiene un sector crítico en sí mismo. El proyecto de comprender el cerebro es completamente válido, científicamente válido, muy valioso, muy importante. Vygotsky conocía muchísimo. En el último periodo de su vida se puso a estudiar medicina, fundó una corriente de la neuropsicología que continuó Luria después, que hoy es reivindicada en su método, en su desarrollo y que siguió desarrollándose. Así que primero hacer esa diferenciación. Hay un problema teórico de las neurociencias mainstream que es justamente lo poco dialéctico que es el mecanicismo y el reduccionismo. Bueno, Vygotsky lo que aporta es un método para comprender las relaciones, comprender el desarrollo, en el caso del ser humano, como un desarrollo que tiene un aspecto que apunta hacia un desarrollo consciente. Un tipo de fenómenos que no se pueden reducir solamente a la base cerebral. Son inseparables de la base cerebral, pero son irreductibles. Entonces, por ejemplo, en el libro tiene todo un capítulo donde analiza el desarrollo del sistema endocrino, del sistema glandular, por ejemplo. Tiene otro capítulo donde analiza el desarrollo del sistema nervioso, con sus leyes particulares, la dialéctica profundamente dialéctico esos dos capítulos que tienen, para entender cuál es la relación entre, como le dicen hoy, ese cableado del sistema neuronal y el desarrollo de la conciencia, ¿sí? Porque hay una relación ahí súper compleja que se les escapa en general por estos sesgos teóricos, pero donde Vygotsky apunta a dar una explicación en el sentido de que hablábamos antes, que es profundamente social, histórica y cultural y donde la palabra y los sistemas de significación tienen un lugar central. Cambia la memoria, cambia la atención, cambia el pensamiento con un desarrollo en el cual el lenguaje le da una potencialidad enorme. Bueno, eso por el punto 1. Por el punto 2, sobre educación emocional, Vygotsky está constantemente discutiendo las emociones. Las emociones no están separadas de la racionalidad, no están separadas de su base neurológica o biológica. Para Vygotsky están en una unidad dialéctica que hay que conocer y ver cómo se desarrolla. El grado máximo de desarrollo de las emociones tiene que ver con el grado máximo del desarrollo de la conciencia. Por ejemplo, cambios que se dan en la adolescencia con la posibilidad de un pensamiento que generaliza la realidad y permite imaginar mundos posibles, y eso impacta en las emociones. También, bueno, la adolescencia, otra cuestión central hoy que es necesario pensarla desde este punto de vista para no naturalizar, para no terminar normalizando, medicalizando un enorme padecimiento de un sector de la juventud que empieza a pensar en un horizonte histórico y se encuentra con la miseria de lo que le propone el capitalismo, ¿sí? Y a partir de ahí los tratamientos que se le dan. Entonces, neurociencias y emociones, temas centrales para el pensamiento vygotskiano, para pensar hoy. Y también yo personalmente estoy muy entusiasmado en cómo se va a leer esto dentro de quienes están investigando en neurociencias también. Y, por ejemplo, recientemente se abrió, a partir de la publicación del libro anterior, un intercambio con, de paso aprovecho para saludarlo, con José Villar,
Es un médico argentino que, por ejemplo, acaba de publicar en la revista Nature el primer atlas del desarrollo cerebral perinatal del ser humano, ¿sí? El primero. Y José me escribió muy interesado por el punto de vista de Vygotsky, tal cual planteamos en el prólogo del libro anterior con Pablo Minini. Porque lo que dice es, yo necesito un punto de vista para poder relacionar el desarrollo cerebral y biológico con el desarrollo psicológico. Y la verdad que me encuentro con puras dicotomías y me encuentro con muchos problemas de enfoque. Y quiero conocer más sobre Vygotsky porque creo que acá hay una clave para poder relacionar este desarrollo neuronal y cerebral previo que encuentro con el desarrollo psicológico posterior. Esto les cuento, digamos, la actualidad que tiene el pensamiento dialéctico de Vygotsky. Bueno, dejo la tercera acá. ¿Qué hacer en las salas de profesores? ¿Cómo aprovechar esta obra dentro del...? ¿Cómo seguimos? Sería, Marcos. Bueno, depende de nosotros, ¿no? No, sí, la idea es presentarlo en los diferentes profesorados. Igualmente es algo que nada, esto tiramos la primera piedra y es llevarlo adelante. Y desde ya para mí que la clave es que todos, yo creo que hay mucha docencia, muchos compañeros en formación docente que tienen profundo interés en los debates pedagógicos, así que es momento de armar esos espacios de intercambio y comenzar. Ya la semana que viene vamos a empezar con la promoción, digamos, en diferentes profesorados, pero también es importante el intercambio entre nosotros para hacer reflexiones más profundas. Gonza. Bueno, no, yo para aportar por lo menos cómo lo vivo yo, estos aportes de Vygotsky. Para mí es tan bueno, más allá de la parte científica, de desarrollo y todo lo que uno pueda avanzar y pensar a dónde podría ir todas las potencialidades que todavía no están desarrolladas por la sociedad en que vivimos y todo lo que se puede avanzar todavía. A mí por lo menos me sirve mucho, yo soy celador de estudiantes con discapacidad motora, trabajo en educación especial, y me sirve mucho por lo menos para contrarrestar la impotencia que uno suele tener mucho en educación. Lo veo más en educación especial porque es donde estoy los últimos años, pero en general se ve. Pero pasa que uno dice, bueno, hace un montón de esfuerzos para lograr objetivos, para que los pibes avancen, que logren cosas, y a veces no se puede y te encontrás con muchos obstáculos. Bueno, educación especial a veces son obstáculos muy reales, como que el pibe salió corriendo, tiene un brote, le pegó, llora, grita, no se puede mantener en el aula. Y a veces hay muchos docentes que siempre en algún momento del año alguien llora y se siente como que no puede, que está abatido, que es demasiado, que te desborda, más allá que estás doble turno, tenés tus propios problemas. Para mí estas miradas están buenas para poder entender y no caer en la impotencia o en la frustración, sino entender que hay cosas que no dependen de uno individualmente, porque yo lo veo mucho con los chicos con discapacidad. Justo en la escuela donde estoy hay mucha población que viene de los barrios pobres, de situaciones muy difíciles, y lo ves en los pibes con discapacidad. Hay una gran diferencia en los estímulos que tiene desde temprano, de chiquito, para poder avanzar a si no lo tiene. Y eso depende también de los contextos. No es lo mismo una familia que tiene la posibilidad económica para poder dedicarse a full con el pibe, buscarle terapias, estimularlo, darle, seguirle, que requiere mucha energía, porque son pibes, es complicado. Tiene sus cosas muy buenas también, ¿no? Por algo uno sigue eligiendo esa carrera esa profesión y lo ama con todas sus cosas, pero uno entiende las familias, y hay familias que cuando lo pueden hacer, lo ven acompañado, uno lo ve en los chiques porque logran avances impresionantes mucho más rápido, y otros que capaz que llegan a los 6 años y recién se están escolarizando, la familia no sabían de las terapias, no pueden llevarlo, porque hay familias que capaz que están laburan 20 horas, súper explotadas, que están preocupándose que dónde tener un techo, dónde vivir, qué darles para comer. Estamos hablando de pibes que decimos, bueno, yo me encargo de la higiene del chiqui, decimos, bueno, ¿cómo este chico vamos a hacer que deje los pañales? Bueno, que vaya al baño, no sé qué, y después hablas con las familias si no tienen baño. Tienen un baño para 20 familias que comparten, entonces son situaciones complicadas. Entonces a veces uno entiende que para ayudar a los pibes tenés que ayudar a las familias.
porque depende también del contexto, no es el mismo el contexto donde viven y donde estudian, más allá de la escuela. Además que la escuela se caen a pedazos y no te lo financian y lidias con muchas cosas por fuera de la escuela. También la situación es difícil para las familias. Y entonces uno a veces puede terminar cayendo en la culpa de la madre, que por general es madre, no el padre. Hay una tendencia a culpar a la madre. Y está bueno entender de que hay cosas que dependen de uno y cosas que no dependen. Hay cosas que en el aula podés hacer y podés cambiar, y hay cosas que no. No significan que no las podés cambiar. Las podés cambiar, pero individualmente no. De lo que hagas vos, no. Si no, te entendés que somos parte de un colectivo, como trabajadores, como trabajadoras, para poder cambiar esa situación económica de las familias y que el contexto donde uno se educa cambie. Hay cosas que no vas a poder cambiar porque te escapan a vos, son mucho más grandes. No significa que no se puede, significa que hay que organizarse, que lo tenemos que hacer entre todos. Y eso se ve mucho también en la escuela, cuando hay una situación y todos los docentes se ponen juntos y sacan cuestiones que va por fuera de lo que uno le enseña en la carrera o lo que le exige la profesión, lo que dice el reglamento escolar, etc. Eso se ve, los docentes tienen por lo menos en lo que mi experiencia, hay una capacidad de hacer equipo y solidarizarse y ponerse el todo en el hombro, en el peso, y a veces hay que entender que hay que poner ese peso también en ir a las cuestiones más de fondo que hacen también a la educación de los chiques. Medio confuso capaz lo que estoy diciendo, pero para mí es interesante todo esto que se plantea desde Vygotsky, lo que plantearon acá estuvo muy bueno, para no caer en esa impotencia, frustración de no puedo, y hasta acá llego y qué malo que soy, porque aparte vos escuchás todos los gobiernos, de todos los que nos gobernaron desde la vuelta a la democracia y la dictadura hasta ahora, siempre la culpa es del docente, individual. El docente tiene la culpa, si uno tiene la culpa, como decía Fede, es la familia. Entonces poder entender que no, hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no, pero si nos organizamos colectivamente sí podemos llevarlas y enfrentarlas. Pero eso, para no caerse en la frustración, sino entender que hay otro camino. No sé si se entendió, pero bueno, eso. Yo muy corto, uniendo la pregunta de Marcos y lo que decía Gonza recién. Ayer en el stand y en la charla que hicimos sobre comunismo nos sorprendimos gratamente. O sea, se dio una charla sobre el folleto, no sé por dónde estará. Ahí Julio hace la venta, ¿no? De que hablamos cuando decimos socialismo. Y no solo fue muy concurrida la charla, sino que después de eso también hubo como un acercamiento al stand a llevarse el libro, ¿no? El folleto. Yo opino que al estar en una situación particular, nosotros tenemos que poner todas las ideas socialistas a la ofensiva total. Muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos como una militancia que es doble, porque si es en el sindicato, si es en la calle, acá hay compañeras y compañeros de asambleas barriales que hemos construido nuevamente al calor de la lucha contra este gobierno y que, por ejemplo, inmediatamente se llenaron de docentes y las actividades en las asambleas eran en solidaridad con las escuelas, es decir, hay algo con respecto a la educación que está ahí como para poder desarrollar, y que las ideas del comunismo, del socialismo vuelvan a estar en la ofensiva. Este gobierno ayuda bastante también desde lo que hace y lo que dice. Y recién le comentaba a Alejandro, antes que empecemos, antes de arrancar la charla, varias personas dijeron: hola, acá vas a la charla de Vygotsky. O sea, decir la palabra Vygotsky o decir ideología, o sea, yo no me lo imaginaba como hace unos años tan a la ofensiva. Y yo creo que hay una búsqueda de una respuesta. Primero por lo que dice Gonzo, o sea, cualquiera que se quiera recibir, que empieza las prácticas docentes y va a una escuela, lo piensa dos veces. La miro a Pelu de acá porque está en una escuela, está por recibirse, pero lo piensa dos veces. Dice, va a la escuela, tiene 40 pibes en un aula, tiene el aula en condiciones bastante precarias, intenta con toda la fuerza del mundo educarlos, alfabetizarlos, trae un cuento, trae esto, se pasa toda la noche planificando, y cuando llega al aula después se produce una frustración en torno a los objetivos que uno se pone para poder hacer incluso que ese momento de los niños y niñas que están en el aula sea mucho mejor que el momento que puedan vivir quizás en sus casas o en sus barrios. Y es obvio que con eso solo no alcanza. Ahora, no por eso nosotros no tenemos que dejar de cuestionar en primer lugar que tenemos un sistema educativo que incluso este gobierno llama
de los libertarios es un sistema educativo construido por las corrientes liberales en Argentina, donde incluso la propia homogeneización de la educación y la propia expansión del sistema educativo y el intentar que todos esos sectores obreros migrantes entren a la escuela pública y de alguna manera otorgarle ciertos derechos como una conquista de la clase trabajadora, pero también homogeneizarlos ¿para qué? Para que sean buenos ciudadanos del propio Estado, que es un Estado dirigido por una clase particular, que es la burguesía, que es la que es dueña de los medios de producción. Entonces, Vygotsky tiene algunos momentos más deterministas que dice, bueno, los problemas de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida. Pero él lo dice también porque él está viviendo una experiencia revolucionaria. Entonces, el propio pensamiento de Vygotsky, podemos decir, bueno, no, el pensamiento de Vygotsky sirve para el comunismo y para el socialismo. No podemos trabajarlo ahora, incluso constructivismo es con la panza llena, porque si no es muy complejo. Cuando hice la segunda lectura de Lecciones de Paideología, me sorprendí a mí mismo, porque Vygotsky está hablando de una sociedad devastada por el zarismo, devastada por la guerra de todos los ejércitos imperialistas contra el propio Estado obrero, devastada por la Primera Guerra Mundial, hambrunas enormes en la población rusa. Decía que cuando arrancaron con lo que era el Ministerio de Educación soviético, había millones de niños vagando por las calles de forma de la más desesperada. Imagínense si ante esa situación los bolcheviques se atrevieron a montar no solo un sistema educativo, sino una sociedad que está basada no solo en la apropiación de los medios de producción y que la escuela está integrada a esa vida. Esas son las escuelas soviéticas que decía Ivy, o sea, era la escuela y era la fábrica. No era la escuela por fuera de la fábrica, ni la fábrica por fuera de la escuela. Era el niño y la niña ingresando a la fábrica, pero colectivizada, no una fábrica explotadora. No una fábrica donde va y tiene que laburar 12 horas y quizás solo aprenda una partecita de todo el proceso productivo de esa propia fábrica. Sino cómo pensar, cómo enseñar esas leyes generales del propio sistema productivo con la tecnología que tenemos hoy. Por eso también nosotros como partido estamos tan interesados en seguir desarrollando como campaña política el reparto de las horas de trabajo para tener más tiempo disponible también para la ciencia, para la educación y para dedicarse también a que con ese nivel de tecnología se puede producir más y mejor. Bueno, el niño o el adolescente podría aprender muchísimo más en un sistema así. Entonces yo creo que los profesorados hay que ser ofensivos, hay que entregar el libro de Vygotsky, hay que hacer las charlas, pero en la escuela no hay que dejar pasar ni una. No, este chico, porque la familia, no, de ninguna manera. Porque si la familia incluso está pasando por una situación terrible, cuestionemos por qué está pasando por esa situación terrible. Si el niño no viene por un mes, vayámoslo a buscar. No lo va a ir a buscar el Estado, ya lo vimos en pandemia, no lo va a ir a buscar. Y gran parte de cómo está el estado de las niñeces en este momento, yo creo que nosotros lo tenemos que tomar como un potencial, no solo para los niños y las niñas, no solo para la educación, sino para pensarnos como militantes dentro y fuera de la escuela, uniendo nuestra vida de lucha de clases que hacemos muchas veces fuera de la escuela, también adentro de la escuela. Bueno, muchas gracias. Espero que compren el libro. Está el libro acá y muchos otros libros también. Bueno, no, en serio, muchas gracias por haber venido, por haber compartido esta presentación. Espero que les haya generado algún interés por la obra de Vygotsky, por el libro, por conocer un poco más. Y bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, celebrar también que podamos tener este intercambio acá. Gracias.